Paz del Señor, bendiciones en este día. Qué realidad tremenda que acabamos de cantar, ¿no? Fue tu cruz la que me salvó. Parece que es algo antiguo, pero es algo que tenemos que recordar cada día para saber quiénes somos, quién nos llamó y para qué estamos. Les cuento que la predicación de hoy, el mensaje que quiero compartir en el Señor esta mañana, viene atravesado por distintos lados en mi vida. En lo personal, por un lado, en el trabajo en la facultad, ahí en Ciencia de la Religión, con los programas y los desafíos que venimos desarrollando, por otro lado, que tiene que ver con el mensaje que quiero compartir, con una situación que estuve acompañando desde el consultorio de psicología, digamos, una pareja que estuve acompañando, y por las nuevas noticias o viejas y nuevas noticias que uno va escuchando y que, si bien no soy de escuchar muchos noticieros, invaden, digamos, en distintos lados desde los portales de información. Y en toda esa nebulosa, buscar discernir, buscar de Dios y tener visión de lo alto para seguir haciendo lo que Dios quiere que siga haciendo y para compartir en esta mañana lo que Dios quiere que pueda compartir. Siempre con la humildad de pedir la misericordia de Dios que aquello que uno no dijo, uno no puso, o aquello que agregó de más, el Espíritu haga su obra en cada uno de nosotros. Derribando muros. Por ahí voy a estar. Derribando muros. ¿Qué me impide acercarme o acercarnos a Dios? Comienzo con preguntas, algunas que yo mismo me hacía. ¿Qué nos impide acercarnos a nosotros mismos? No a Dios solamente, sino a veces nos cuesta comunicarnos con nosotros mismos, hablar con nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos. ¿Qué nos impide acercarnos a nosotros mismos? ¿Qué nos impide acercarnos a los demás, a las demás personas? Quizás uno puede darse cuenta de, que hay algunos muros que tiene que derribar, o quizás no es un gran muro y solamente es un alambrado que hay que sacar, o quizás hay una frontera que tengo que pasar. Justamente para que esto nos permita tomar aquello que por algún motivo todavía no hemos atrevido a tomar, o también no solamente para tomar, sino para ofrecer lo necesario para vencer distintas resistencias. Quizás eso, derribar muros, sacar alambrados, vencer fronteras, nos ayude a conversar y plantear las situaciones con claridad, con decisión, para un mejor cuidado. Y ver las distintas situaciones propias y sociales, comunitarias, con nuevos ojos, con otra visión. No se apuren, me costó a mí mismo entender, así que no se apuren. Vayan pensando en las preguntas, ¿sí? ¿A dónde va? No se apuren. ¿Qué quiere decir con todo esto? Vamos de a poquito. Bueno, en la Biblia, y ya vamos a buscar algunos textos para ello, derribar muros está en textos conocidos del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, puede significar eliminar algo
no deseado, cuestiones negativas, en lo personal, en lo comunitario, en lo social, en el mundo. Barreras que impiden vivir lo que Dios ha prometido. Esas barreras que nos impiden vivir en lo personal, en lo comunitario, en lo social, vivir la plenitud que Dios nos ofrece en Jesucristo. Derribar muros implica, entre otras cosas, que debemos hacer caer aquellas cuestiones espirituales o emocionales o relacionales o comunitarias o sociales que de alguna manera se han cimentado allí y que no nos permiten acceder a toda la bondad que Dios tiene derramada para nosotros. Y quisiera plantear este mensaje de derribar muros, alambrados espirituales, desde allí, desde lo espiritual, desde lo emocional, desde lo comunitario, y aún va a tocar quizás alguna situación sociopolítica desde el Señor. El Señor nos pide, y esto lo sabemos y podemos encontrar textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos pide que lo amemos a Él y que sigamos sus preceptos, sus mandamientos. Y uno diría, ¿qué es lo que quiere el Señor? Esto, que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que podamos obedecerlo, seguir caminando en obediencia, sus mandatos, sus preceptos. Y nos enseña también a cuidar y amar a toda la creación. Amar a toda la creación. Parte de la creación somos nosotros. Nos enseña a amarnos también unos a otros. Y ahí se resume, dice Jesús, la ley y los profetas. Ahí se resume lo que Dios tiene como un mandato claro de propósito para nosotros. Y entonces uno puede desagregar esto y decir, bueno, nos pide que cuidemos la tierra que Él nos dio. Este mundo que Él nos dio, Él nos pide que seamos mayordomos. Y pide especialmente, y en el Antiguo Testamento se ve con más claridad, que cuidemos de las viudas y de los huérfanos, que eran los más desprotegidos en ese contexto social. Eran aquellos que se quedaban sin poder tener una vida digna, plena, porque el hombre salía a trabajar o salía a la guerra y a veces quedaban viudas y huérfanos y desprotegidos para su alimentación, para su sustento, para su vida, para su diseño de vida que el Señor tiene. Que cuidemos al pobre, dice la palabra, y que cuidemos al extranjero, también dice la palabra, porque ustedes fueron extranjeros también. Justamente porque ustedes tuvieron la experiencia de ser esclavo y extranjero, sí, tienen que poder darle alojamiento. Por eso es necesario derribar muros que limiten la misericordia, el cuidado, la gracia y el amor de Dios. Y creo que eso es una misión como cristianos siempre, derribar muros en nuestra vida, en las relaciones y en los contextos donde estamos. Derribar muros que impiden que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios, que la bondad de Dios se haga presente. Y conocemos este primer texto que voy a leer en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, que de alguna manera nos habla de derribar aquello que tiene que ver más en la esfera, podríamos decir, espiritual. Las armas con que luchamos no son del mundo, dice el apóstol, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Nuestras armas espirituales
Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Una vida de piedad, una vida que ore con fervor, orar sin cesar, leíamos recién juntos. Una oración que crea en las promesas del Señor. Que podamos caminar y andar en el Espíritu, justamente para derribar aquellas fortalezas que se levantan en contra de Dios, en contra de sus preceptos, en contra de su creación. Aquello que no se ve con el ojo humano y que solamente lo podemos discernir desde el Espíritu. Por eso que la lucha allí es una lucha espiritual que hacemos en oración, en ayuno, en intercesión, en esta comunión de unos con otros delante de Dios, clamando por distintas situaciones para que aquello que nosotros no podemos vencer por nuestras fuerzas, Dios nos da armas, herramientas, para que en su poder y en su gracia, en el poder de su Espíritu, podamos derribar. Es decir, que el poder de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos obra en nosotros, de tal manera que podamos nosotros, en el nombre de Jesús, seguir mostrando la bondad de Dios, la gloria de Dios. Pero también aquellas situaciones comunitarias, sociales, y Efesios 2:14 nos dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, se refería al pueblo judío y a los gentiles. El contexto habla de los gentiles y el pueblo judío. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ya no hay distancia de raza porque somos creación suya. Ya no hay distancia de etnia ni de pueblo elegido, porque somos creación suya. La gracia de Dios está al alcance de toda la humanidad. La gracia de Dios se desparrama, se derrama en medio de este mundo. Toda enemistad humana es derribada en Jesús. Todo aquello que nos separa en Jesucristo puede encontrar ese vínculo de paz. Por eso que la actitud cristiana que vemos en la palabra de Dios nos ayuda a que en medio de esas situaciones de enemistad mostremos la paz de Jesús que viene como fruto de la justicia. La palabra de Dios nos muestra que tenemos que tener una actitud con un carácter de misericordia siempre frente a nuestro prójimo, sea cual sea su color, su raza, su nacionalidad, etc. O este otro texto, también conocido de Josué, capítulo 6, vamos a leer solamente el 20, pero habría que leer del 20 al 27. Entonces los sacerdotes tocaron la trompeta y la gente gritó a voz en cuello, ante el cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Cuando Jericó se creía invencible y de una manera gloriosa, sobrenatural, milagrosa, ¿sí? El pueblo de Dios tomó aquello que parecía que era impedido de otra manera. La gracia de Dios, insisto, es para toda la creación. La gracia de Dios vence toda crueldad y desprecio humano. Y aquí me permito contarles que, porque quizás fue
lo que me motorizó en todo esto. La historia que me empezó a estallar en el corazón y en la cabeza de esta pareja que estoy acompañando. Una pareja muy joven, matrimonio, que tienen un hijo de 2 años, preciosos en el Señor, con mucha fe, con mucha piedad, con mucha búsqueda del Señor, y uno se da cuenta en su manera de expresar, en su manera de compartir. La vivencia que ellos me hacen es como que me desató un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, de derribar muros, de que esta gracia del Señor es para toda la creación, de que la gracia del Señor vence la crueldad y el desprecio humano. Que hay muchos muros que nosotros tenemos que derribar en nuestro corazón. Que hay muchos muros que tenemos que derribar en nuestras relaciones de enemistad. Y que hay muchos muros sociales que tenemos que derribar. Porque la gracia de Dios, ¿sí?, se manifiesta plenamente. No la controlamos. Es para todos. La gracia de Dios es de Él, no nuestra. Una situación de que hace un par de años estaban orando ellos, mejor dicho, estaban pensando distintas cuestiones y su gran parte de la familia se estaba radicando en vivir en Estados Unidos, en Miami, y ellos orando, querían quedarse por acá, por Argentina, pero tenían vocación de salir a misionar, o que el Señor les mostrara qué es lo que tenían que ir a hacer. Y entonces venían orando y ese día oraron específicamente para que Dios le diera una respuesta si tenían que acompañar al resto de la familia que se iba a viajar o se tenían que quedar. Al otro día, literalmente al otro día, esta persona que trabaja en cuestiones tecnológicas de sistema de inteligencia artificial, y ella trabaja en la cuestión de educación, haciendo lo que se llama tutoría o facilitador, digamos, a distancia. Al otro día, el jefe de él le dice: tengo una propuesta, tengo una empresa en Estados Unidos, ¿sí?, y quiero que vos vayas a trabajar allá. Estuviste orando, ¿sí? Al otro día tu jefe te llama, que no es cristiano, que no tiene idea de esta historia que vos estabas orando, y te dice eso. Claramente dijeron: es respuesta de Dios, no hay vuelta. Si estuve orando por esto y Dios al otro día, si no actúo, es porque no tengo fe. ¿Qué más quiero? ¿Que me venga un ángel y me lo diga? Ya está. Entonces hicieron los trámites hace 2 años y viajaron. Comenzó, lo que le dijeron, el trabajo que tenían que hacer pero no era con lo que él sabía, sino que tuvo que aprender nuevas cosas, pero es una persona muy capaz y aprendió y empezó a andar muy bien en su trabajo. Y el tema es que el jefe le había dicho que solamente necesitaba un tipo de visa. Ellos estuvieron un tiempo con ese tipo de visa, pero empezaron con un estudio de abogacía allá en Estados Unidos a buscar cómo hacer los trámites de residencia para quedarse legalmente. Porque ellos decían: si vamos a vivir acá, somos del Señor, tenemos que hacer todas las cosas legales. Esto tenían una convicción desde que salieron. Desde que salieron, siempre que estaban con la convicción de querer hacer las cosas legales. Entonces preguntó, porque había otra gente que era brasilera, la otra gente latina, allí trabajando con él, y le aconsejaron que lo hicieran con este estudio de abogacía que lo habían hecho ellos. Cuando lo hacen, esta historia que le estoy contando, no estoy rompiendo mi sentido de confidencialidad con la gente, porque le hablé ayer por teléfono si podía contarle esta historia en la iglesia.
Y ellos dijeron, si es de bendición, para adelante. Digo el paréntesis porque me parece importante, por lo menos desde mi lugar. Y entonces, cuando empiezan a hacer con este estudio de abogacía, por supuesto que el dineral que tienen que poner allí es importante porque hay que pagar todos los trámites de abogacía. Dice, pero no te preocupes porque lo que vos haces, estuvimos viendo, solamente 20 personas en Estados Unidos tienen el potencial para hacerlo honesto. Tuvieron un estudio de abogacía muy importante allá. No hay manera que te rechacen, porque lo que vos haces, acá se necesitan, por lo tanto te van a dar esta visa de trabajo. No va a haber problema. Pasó el tiempo, no venía, que sí, que sí, que no, que sí, que no, hasta que vino rechazada. A todo esto, ella estuvo viviendo, estaban viviendo, empezaron a vivir mudándose porque no podían tener todavía la residencia, entonces estaban un mes, 2 meses en cada casa y tenían mudanza tras mudanza. Quienes nos hemos mudado últimamente sabemos lo que esto implica. ¿Sí? Mudanza tras mudanza, ¿sí? Habían tenido, cada mes y medio, 2 meses, tenían que mudarse. Con este bebé recién nacido y ella todavía, ¿sí? Muy cercano al bebé para poder atenderlo. Empieza a generarse un estrés tan grande en ellos, ¿sí? Que el bebé no dormía, ella no dormía. Bueno, toda una problemática mayor que no me voy a desviar en este momento. Resulta ser que le viene rechazada y como viene rechazado, ellos dijeron, no podemos quedarnos ilegales. Nosotros no vamos a hacer eso. Dijimos que íbamos a venir y nos vamos a quedar si estaban todos los papeles adecuadamente. ¿Sí? Siempre con un corazón sincero delante de Dios y delante de ellos mismos y delante de la sociedad. Entonces decidieron volverse cuando salió rechazado. Se vuelven con toda la problemática de volverse porque se habían quedado sin casa, se habían quedado sin cosas para la casa, tuvieron que rearmar. Vuelven el año pasado y su hermano, que vive en Estados Unidos, que tiene la residencia, la famosa Green Card, ¿sí? Tiene un hijo y entonces ellos quieren ir a visitarlo en diciembre y cuando van a visitarlo, van con los padres de él, van los 4 y el bebé, y cuando llegan, a ellos los separan, los llevan a otra sala, dice, ustedes no pueden ingresar nuevamente a Estados Unidos porque estuvieron ilegales. Entonces le cuentan que no estuvieron ilegales, que sino que estuvieron haciendo todos los trámites y cuando le mostraron que estaba rechazado, se volvieron. Las situaciones que empezaron a vivir allí fueron terribles. Él estuvo 3 horas y media con 4 guardias en un interrogatorio como si fuese un criminal. Lo que vivieron, él solo allí, sale él y después pasa su esposa 3 horas y media más, donde el nivel de violencia y de palabras que utilizaban, todo en español, ellos hablan muy bien inglés, pero nunca se mostraron que hablaban inglés y entonces escuchaban cuando ellos hablaban inglés las cosas que se decían entre ellos, ¿sí? Para poder chicanearlos aún más, para quebrantarlos. Y verdaderamente lo quebrantaron, porque lo que sintieron que fueron deshumanizados, que dejaron de ser personas. Los llevan a un calabozo, separados, y como el bebé venía con estas crisis permanentes, dice que el bebé lloraba, los calabozos tenían aire acondicionado muy frío, ellos estaban con remeras cortas, producto de la temperatura ambiente en Miami, congelados y el bebé lloraba, y le empezó a pedir, devuélvanos a nuestro país, si nosotros no queremos entrar, si no se puede entrar, no queremos entrar, si no que venimos a hacer nada, veníamos solamente porque entendíamos que estaban todas las condiciones para darse. Luego de 4 horas o 5 horas metidos en el calabozo y que el bebé lloraba,
y de 4 veces pedirle esta situación, deciden llamar a la aerolínea para subirlos, y cuando salen a subirlos, al esposo lo mandaban en una aerolínea y a la esposa por otra. Y con todos los bolsos de uno y otro. Entonces empiezan a pedirle por favor que no los manden separados, porque no va a poder ella con todo el trámite. Así que hasta el último momento, padeciéndolo como si fuesen criminales, lo que nos sentíamos era criminales y deshumanizados en nuestra persona. Cuando buscaron hacer todo delante de Dios. ¿Ustedes se recuerdan por qué fueron el primer viaje? ¿Sí? Con esa certeza. Vuelven a Argentina y le dan recién el pasaporte, todo pintarrojeado de rojo, ¿sí? Sellos rojos, en Córdoba. Son de Córdoba esta gente. ¿Sí? Le dan recién el pasaporte de ellos, se lo devuelven, la aerolínea se lo devuelve en Córdoba. Así que viajaron dentro de la aerolínea en lugar separado, como mostrándole que eran personas no gratas. Claramente no pueden entrar a Estados Unidos y ese pasaporte ya no les sirve para entrar a ningún lado, así como quedó pintarrajeado. El nivel de crueldad. Y pensaba y reflexionaba delante del Señor, ¿cuántos muros tenemos que vencer en lo personal? ¿Cuántos muros tenemos que vencer en medio de nuestras enemistades? Porque muchas veces la crueldad aparece en tamaños pequeños o tamaños grandes. La crueldad y el desprecio humano lo vemos en todos lados. Con las nuevas situaciones sociales que venimos escuchando, no solamente de América Latina, Estados Unidos, sino también en Europa. Y el año pasado, y por eso digo que para mí, nosotros en la facultad hicimos un primer congreso sobre migraciones, un primer congreso internacional sobre movilidad humana. Cuando me toca tener esta situación, mi capacidad para poder escuchar a esas personas y esas situaciones, mi oído fue de otra manera porque tenía esta experiencia de haber escuchado o trabajado esta temática. Cómo el Señor me fue preparando, para esto. Y cómo de alguna manera ellos van sintiendo que Dios lo está recomponiendo y restaurando en su vida. Hemos orado, está toda mi familia, dice, pues toda la familia de ellos son cristianos, ¿sí? Es una familia muy fuerte y conocida en Córdoba, ¿sí? Toda la familia está orando, dice, por vos, para que Dios te utilice. Bueno, gloria a Dios, digo yo, porque en esto uno necesita de esa intercesión. Pero digo, acá es donde quiero pararme y posicionarme. Nosotros tenemos amor por la vida que el Señor nos da, la propia y la ajena. O tenemos actitudes también de desprecio y de crueldad. Hay muros que tenemos que derribar. Quizás no sea un muro, quizás sea un alambrado. ¿Hay algún alambrado a desalambrar? ¿Hay algo que yo puedo ofrecer y pasar mi frontera y ofrecer? ¿Hay algo que debo dejar pasar a mi frontera de vida y obtener y recibir? Porque la crueldad humana, diabólica, la que no viene de Dios, se penetra en los corazones de manera a veces muy lógicas y con mucha argumentación. Pero lo que destruye es lo que Jesús vino a dar, una vida nueva y vínculos nuevos para que no haya enemistad en los pueblos. Su cruz no solamente es para nuestra salvación, sino para nuestra armonía en toda la creación. Por eso es que no hay ni judíos, ni griegos, ni hombre, ni mujer, ¿sí? Es decir, no hay esta distinción,
Porque esa sangre de Jesús rompió toda maldad, toda crueldad y todo desprecio. Yo no digo que vayamos a hacer una manifestación social delante de la Embajada de Estados Unidos. Cada uno tendrá el lugar de influencia que el Señor le ha dado. Y desde ahí es que el Señor te pide cuenta, no de lo que no te dio, te pide cuenta desde lo que sí te dio. Y quizás en tu trabajo hay situaciones de crueldad y desprecio. Y a veces uno se suma o no digo nada para no. Y ahí uno tiene que mostrar la bondad de Dios y jugársela. Porque el amor de Dios rompe esa barrera, derriba esos muros. Quizás en las situaciones familiares, quizás en las situaciones de amistad, quizás en el barrio, quizás en medio de la comunidad. Y creo que somos una comunidad sumamente amorosa, lo digo habiéndola experimentado en primera persona con mi familia y con como ustedes nos han acompañado un montón de veces. Y creo que justamente es esto. El Señor nos pide desde el lugar que estamos seguir influyendo, siendo incidencia en los lugares donde estamos. Hemos podido y estamos acompañando muchas veces a familias o situaciones que otros desprecian. Y no queremos que nos gane ni la crueldad ni el desprecio. Queremos que nos gane la gracia y el amor de Dios en nuestra vida y a la vida de la comunidad. Por eso, no es opcional derribar muros que no nos acercan a los demás o que no nos acerca a Dios. Es nuestra tarea dejar que el Espíritu de Dios siga obrando en nosotros, derribando aquello que debe ser derribado, para que la lógica y el argumento no sean lo que nuestra mera opinión o lo que otros dicen que debemos hacer, sino que nuestro argumento y nuestra lógica sea lo que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos dice, aun cuando eso contradiga al resto. Pues es más fácil obedecer a uno que a un montón de opiniones, diría Pedro. Es más fácil, debo obedecer al Señor, debo obedecer a Dios antes que los hombres. Y allí está nuestro gran desafío. Quisiera terminar con una palabra de Ezequiel 22, 23 al 31. Dice, el profeta dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dile a Israel, tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Hay una conspiración de sus príncipes en la que, como leones rugientes, despedazan su presa, devoran a la gente, se apoderan de las riquezas, de los objetos de valor y aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco prestan atención a mis sábados. He sido profanado entre ellos. Los oficiales de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo disfrazan mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo que ha dicho el Señor y Dios, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre y maltratan injustamente al extranjero. Pero dice el Señor allí, en su palabra, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro, acá es para construir,
¿sí? Y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. He buscado y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, afirma el Señor y Dios. Es tremendo el profeta Ezequiel. Pero la pregunta que uno se tendría que contestar, porque esto nos habla de la intercesión, entre otras cosas. Yo he buscado entre ellos. Somos nosotros llamados a interceder por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu, por este mundo cruel que desprecia permanentemente, para que la gracia y la bondad de Dios sea presente. Y en los lugares y espacios que el Señor nos ha dado, podamos ser voces de esa bondad y esa gracia, que nuestra palabra y que nuestros gestos y nuestras acciones muestren esa bondad de Dios. Y que nuestra oración sea por lo que vemos en nuestro contorno o por lo que el Señor nos muestra alrededor de este mundo. Que cuando el Señor diga, yo he buscado, diga, aquí ha encontrado. Y no, que no ha hallado. No para construir muros que separan, sino muros que contienen y cuidan, muros que protegen, muros que muestran la vida plena en Jesús. Sé que es una predicación diferente a lo que vengo predicando habitualmente y la manera que he predicado. Porque quizás atravesados por situaciones personales, laborales, estas vivencias que me conmocionaron, estas noticias que uno escucha a nivel nacional e internacional, como iglesia, somos llamados de distintas maneras a mostrar la bondad de Dios en medio de la crueldad y el desprecio. ¿Desde dónde estás? Y a veces es clamar y orar, otras veces es accionar. Que el Señor nos dé discernimiento y solamente quede en vuestros corazones lo que el Señor quiso decir. Amado Dios, gracias por este tiempo, que podemos compartir tu palabra con libertad, sabiendo que vos estás en medio nuestro, que he querido ser fiel, Señor, a ti. He querido mostrar tu misericordia, tu bondad, pero también tu justicia y tu paz. Ayúdanos, Señor, a discernir con tu Espíritu, para que haya en nosotros ese sentir de Cristo Jesús, que no quiso ponerse por arriba de nadie, que no quiso despreciar ni siquiera al que tenía a la derecha de su cruz, que no mostró crueldad ni siquiera con aquellos que lo ultrajaron, sino que siempre mostró un amor que transforma eternamente. Por eso entregó su cruz, por eso se entregó en la cruz. Gracias, Señor, porque eso es lo que celebramos al compartir tu mesa. En Cristo, nuestro Señor. Yeah.